Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha generado, digamos, una nueva polémica de alguna forma al plantear una solución para Medio Oriente como una alternativa que desde la óptica de Estados Unidos es realista y se basa en la construcción de dos estados, lo cual es positivo. Pero fue categórico al señalar que Israel va a mantener algunas concesiones y algunos derechos, como por ejemplo su legítima aspiración a controlar la ciudad de Jerusalén, entre otros temas. Vamos a conversar a esta hora con Gilberto Aranda, quien nos acompaña para hablar de un tema que teníamos algo olvidado, ¿no? Que había sido relegado de alguna u otra manera en la agenda internacional por diversas razones y se vuelve a poner sobre la mesa. Gilberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pero pese a que el acuerdo de paz o la intención de encontrar la paz entre Israel y los territorios palestinos no está en la agenda en los últimos meses, siempre aparece y desaparece porque no se acaba, ¿no? Es un tema que está permanentemente y la verdad cualquier detalle puede reactivarlo. En esta oportunidad es una intención de la Casa Blanca de zanjar la situación entre Tel Aviv y la Franja de Gaza y la Cisjordania. Primero, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que propone el presidente Trump? Bueno, desde luego decir que me parece contigo que en apariencia ese tema no está presente, diría, pero realmente está latente, que es una presencia oculta, pero siempre hay. Y desde luego, después de este grandilocuente anuncio del acuerdo del siglo, más bien como ha sido denominado, tengo que decir de que Trump nuevamente da señas de ser un gran generador y creador de altas expectativas. Sin embargo, yo diría que su plan de paz satisface básicamente a Netanyahu, a Benjamin Netanyahu, hoy día bastante complicado, como ya también se ha dicho por el tema de que ha sido acusado formalmente por la Fiscalía General de Corrupción. Coincide con las aspiraciones de Netanyahu y de una gran parte de Israel, pero por otra parte deja bastante, más que tocada, diría bastante recortadas las aspiraciones palestinas. Y desde ese punto de vista me parece un acuerdo difícil de llevar a la práctica. Ahora, vámonos a una pregunta anterior. ¿Por qué el presidente Trump saca este as debajo de la manga, digamos? Porque dentro de su política exterior, la verdad es que la situación de los territorios palestinos nunca ha estado muy presente, nunca se ha referido mucho a ese tema, sí ha estrechado vínculos con Israel, pero la verdad es que nunca se mostró muy abierto a encontrar una solución, ni tampoco parecía que el tema le preocupara tanto a la Casa Blanca. Y nos imaginamos que entre el impeachment y Irán y la campaña presidencial tiene otras cosas de qué preocuparse. ¿Por qué ahora, en este momento? Sí, desde luego, yo también agregaría que su yerno, Jared Kushner, está hace años buscando, es el arquitecto de este acuerdo, hace años buscando algún tipo de solución a la cuestión palestino-israelí. Y el momento que se escoge para presentar este plan de paz es, yo diría, muy bien elegido, porque es en momentos en que el impeachment está en su fase más alta, donde está en la defensa, y de alguna manera cuando se está ya empezando a pensar en términos de carrera electoral, la carrera por un segundo periodo, y la imagen que él intenta construir es la de un líder de talla internacional que defiende los intereses no solo de Estados Unidos, sino que es capaz de colocar orden en el sistema internacional. Yo, junto con aquello, diría también que hemos visto a un Trump desplegado en términos económicos, donde muchas veces su pulso comercial le ha rendido rédito. Exacto. Pero en este caso, me parece que se asemeja más al tipo de negociación que tuvo con Kim Jong-un de Corea del Norte, es decir, anuncios grandilocuentes que va a ser muy difícil de llevar a la práctica. A ver, vamos a revisar parte del plan para que tengamos lineamientos generales. La verdad es que en términos de distribución de territorio, el presidente Trump no hace modificaciones sustantivas, solamente reconoce las fronteras del año 67, que son cuestionables, digamos. Le entrega a la Autoridad Nacional Palestina en calidad de Estado independiente, si es que se concretara el control de toda la Cisjordania, llegando hacia la mitad del Mar Muerto más o menos, y como el río Jordán, como división con Jordania, y bueno, la Franja de Gaza y parte de los cruces hacia Egipto.
Pero, claro, le da legitimidad a una serie de asentamientos judíos que se encuentran prácticamente repartidos en toda la Cisjordania, con mayor presencia en el centro-sur, en torno a la ciudad de Jerusalén. Lo cual, por supuesto, siempre ha sido algo muy discutido por la Autoridad Nacional Palestina, entendiendo que los asentamientos lo que hacen desde la óptica palestina es dividir a la población árabe, ¿no? Y generar presencia judía en territorios árabes. Al mismo tiempo, la propuesta incluye una inyección de 50.000 millones de dólares en inversiones durante 10 años para fomentar la prosperidad. Por eso se habla de que efectivamente esta plata sería destinada tanto a Gaza como a la Cisjordania y algunas obras fronterizas con Egipto y con Jordania. Y él, bueno, dice que si el presidente Abbas acepta este camino hacia la paz, Estados Unidos y otros muchos países vamos a estar allí para darles una mano, ¿no? Sí. Le pide el presidente de los Estados Unidos al presidente de la Autoridad Nacional Palestina que acepte la oferta de esta administración, que es muy favorable tanto para Israel como para los territorios árabes. ¿Tú no estás tan de acuerdo, parece? Bueno, decir de que los anuncios fueron incluso de que se iba a duplicar la cantidad de territorio palestino y efectivamente hay algunas secciones del sur donde se agregan algunos espacios para este Estado de Palestina, que yo diría que se intenta nuevamente hacer un Estado de Palestina ficticio, ¿eh? De mentiritas, lo vamos a decir así, con capacidades recortadas. Pero en esta ocasión hay dos momentos donde su alocución del presidente Trump termina con ovaciones. Una cuando dice que Jerusalén va a ser la capital única e indivisible de Israel y con eso le da una bofetada a los palestinos que la reclaman como Al-Quds, como su capital también permanente, y también cuando dice que tanto el Valle del Jordán como los Altos de Golán, el tema de los problemas con Siria en este caso, y el Valle de Jordán en Cisjordania pasaría a ser controlados por Israel. No solo controlados, sino que pasarían a ser parte de la soberanía. En ese sentido, lo que quiero decir es que parte de lo que era la zona C de los acuerdos de Oslo, que se reconocían que eran palestinos, pero quedaban bajo el control de seguridad israelí, eso va a pasar a ser parte de Israel. Claro. Y con eso va a justificar los asentamientos, como justifica en otros lugares también. Claro, porque finalmente esos territorios son soberanía del Estado de Israel, según la óptica de Trump. Y claro, pero además va a dividir, yo diría que de alguna manera introduce una cierta cuña entre la misma Cisjordania, ya no entre Gaza y Cisjordania, sino que en la misma Cisjordania se introduce como una cuña, y eso sin lugar a duda. Si uno mira el mapa, la verdad es que, claro, hay una serie de asentamientos, y no pequeños, ¿no?, que están en la zona central de la Cisjordania, la zona central y sur, que es donde está Jerusalén. Ahora, el presidente Trump insiste en las fronteras reconocidas desde el año 67. Los palestinos quieren llevar esta decisión a las fronteras anteriores al 67, lo cual sería, claro, volver a discutir el estatus de la ciudad vieja de Jerusalén, que parece que el presidente Trump ya lo decidió cuando movió la embajada. Sí, definitivamente. Bueno, la comunidad internacional, Chile entre otros, también Brasil, Argentina, han reconocido las fronteras del año 67, de una forma u de otra. Pero en cualquier caso, lo que ofrece a cambio en este plan de paz Trump para los palestinos es, aparte de este anuncio de duplicación de territorio y con posibilidades de conexión de la Franja de Gaza con Cisjordania a través de un túnel o de una vía tipo puente, ofrece también entregar un distrito de Jerusalén, y junto con aquello, con la entrega, paralizar lo que son la política de colonización y asentamientos israelíes en territorio palestino, que se frene. Esta es la oferta, una oferta que tengo que decirlo, yo casi apostaría que no va a ser aceptada por los palestinos, ya lo están diciendo, de hecho. Claro. Y además agregaría que él dice que hay muchos países árabes que lo apoyan. Yo realmente veo que van a ser muy escasos países del área los que van a apoyar. Además, ni siquiera toca, o prácticamente no se refiere, vamos a tener que desglosar las 181 páginas, al tema de los refugiados palestinos en los países del área. Son 5 millones. O sea, ni a los prisioneros palestinos, ni a los refugiados palestinos. O sea, básicamente el acuerdo tiene que ver con distribución territorial, el estatus de la ciudad de Israel, que son dos elementos, y ayuda financiera, que son dos elementos, o sea, Jerusalén y la distribución territorial son dos elementos que han estado siempre sobre la mesa, pero refugiados y prisioneros son otros dos elementos que también están sobre la mesa, y al parecer esta oferta norteamericana no se refiere a eso.
siempre se ha hablado de un intercambio de prisioneros, de liberación de presos palestinos que están hoy día en cárceles israelíes. La verdad es que de eso muy poco. Quería concluir solamente con el tema de el resto de los países árabes. Entendiendo que la mayoría de ellos tiene acuerdos de paz que ha firmado con Israel, uno entendería, desde tu óptica, ¿van a intervenir, van a opinar, esto se va a tomar en cuenta o no? Con lo que uno puede ver, la verdad es que uno logra entender, y desde el análisis un poquito más desapasionado del tema, que la preocupación palestina lamentablemente ha sido relegada por el resto de los países árabes. Desde 40, 50 años, Israel y su política de firmar acuerdos de paz, ¿no? de relentar cualquier tipo de discusión en esa materia, llevó a primero una masacre del pueblo palestino en varios países. Tenemos matanzas en el Líbano, situaciones complejas en la frontera con Jordania, en fin. Y luego, digamos, parece que los países árabes terminaron tomando distancia respecto a este tema. En esta oportunidad, ¿tú crees que van a jugar un rol importante o nuevamente van a irse por el lado más gris de todo esto, delegando a la Autoridad Nacional Palestina y a Netanyahu las responsabilidades de decidir respecto al documento? Bueno, los acuerdos de paz que tienen básicamente Egipto y Jordania con Israel, a pesar de todo lo que significaron y se creyó en su momento, la verdad es que son bastante tenues y no significan un gran intercambio de todo tipo que uno esperaría. El resto de los países tienen sus propios temas con Israel y con Palestina. De hecho, es muy bien lo que tú dices respecto a que hay que distinguir el problema palestino-israelí del árabe-israelí. Son temas distintos que muchas veces discurren por un mismo carril. No obstante, yo te diría que independiente que es cierto que algunos países árabes podrían mirar para el lado, otros van a tratar de tomar cierta distancia, hay aliados norteamericanos muy importantes. El tema de Jerusalén es la tercera capital del Islam, siempre hay que decirlo. Al-Quds es la tercera capital del Islam, ciudad más importante. Y el tema palestino es una cuestión muy importante para las sociedades árabes. Está en el imaginario. Claro. Por lo tanto, de alguna manera, aquí también hay un tema de élites versus poblaciones que van a exigir algún tipo de involucramiento. Y Irán, que no es un país árabe, como sabemos, también ya ha dicho algo respecto a este plan que siembra muchas expectativas, pero que se ven muy difíciles de cristalizar. Claro, ahora Irán tiene un compromiso igual con la causa. La causa palestina está incluida desde las aspiraciones más nobles de los gobiernos árabes hasta las organizaciones terroristas fundamentalistas más oscuras. O sea, luego de los atentados del 11 de septiembre, cuando se escuchan las primeras cintas de Osama Bin Laden, parte de la justificación del gran atentado del 2001 era la causa palestina, entre muchas otras. Osama Bin Laden la menciona. Entonces, está ahí, como dices tú, latente, presente, desde la diplomacia, pasando por la política y hasta las acciones violentas y terroristas. Gracias. Muchas gracias por el Gilberto. espacio. Estés muy bien.